paz y amor para todos ustedes. En este video quisiera examinar cómo podemos vencer el ego y en particular un paso muy importante en este proceso. Quiero destacar que es exactamente un proceso. No podemos esperar que podamos vencer el ego en un abrir y cerrar de ojos o en pocos días, sino hay que dedicar a esto bastante tiempo, a veces incluso la vida entera. Pero es posible vencer el ego, transformar el ego, también conocido como el yo inferior. En la tradición sufi a veces lo definen como nafs, la naturaleza humana no desarrollada, más baja, no purificada, la naturaleza humana que se asemeja más a la naturaleza instintiva de los animales, ¿no? Y para hacer ese gran paso, muy significativo, uno de los pasos más importantes en el camino espiritual, necesitamos aprender a trasladarnos o movernos de la cabeza al corazón. Y en este caso no estoy hablando del corazón material, sino que estoy hablando de un centro energético localizado en la caja torácica. Este centro energético se conoce como Hridaya o chakra del corazón o chakra Anahata o Anahata chakra y con algunos otros nombres. Y hay que entender, la mayoría de las personas tal vez no sepan esto, que, para realizar este proceso hay que entender que somos almas o conciencias, es decir, somos seres energéticos, somos entidades energéticas que viven en los cuerpos, ¿no? Que viven en el cuerpo material y siendo estas entidades energéticas o seres energéticos que pueden moverse dentro de su propio cuerpo, de una estructura energética, de un centro energético al otro, e incluso pueden salir de esa envoltura física, que se considera como uno de los grandes logros en el camino espiritual y es una práctica de un nivel bastante avanzado. Entonces, como somos almas o conciencias, como ya dije, podemos movernos de un centro energético al otro. En total hay 7 centros energéticos, a veces se habla de otros números o se nombra otra cantidad, pero quedámonos con la versión clásica de los 7 centros energéticos o 7 chakras, ¿no? Y diferentes chakras o centros energéticos cumplen diferentes funciones y también están relacionados con diferentes órganos que se encuentran dentro de la zona de su influencia, ¿no? Entonces, en total hay 7 chakras y, por ejemplo, hay chakras mentales. La neurociencia ha definido que la sensación del yo está muy relacionada con ciertas estructuras del cerebro. Entonces, cuando nosotros, como almas, como conciencias, permanecemos principalmente en la cabeza, en los chakras de la cabeza, tenemos a asociarnos más con ese concepto rígido del yo, ¿no? ¿Qué es el ego también, ¿no? Tener cierta idea muy inflexible de uno mismo, aferrarse a esta idea, eso es propio del ego o el yo inferior. En cambio, si aprendemos a trasladarnos al corazón o al chakra del corazón, el centro energético del corazón, podemos disminuir drásticamente diferentes manifestaciones del yo inferior. Podemos simplificando decir, y yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, que el yo inferior o el ego reside en la cabeza y el yo superior
el yo divino, el yo más alto, el yo superior reside en el corazón, en el chakra del corazón. Entonces, solo haciendo ese simple traslado, y muchos practicantes que lo han logrado, lo han confirmado con su propia experiencia, solo haciendo ese simple traslado de la cabeza al corazón, podemos drásticamente cambiar nuestras actitudes, nuestros estados emocionales, nuestros incluso deseos, nuestra relación con las cosas y con las personas y muchas más cosas. Quiero destacar que es simplemente uno de los elementos en ese proceso de la transformación del ego. Es uno de los pasos muy importantes y al cual hay que regresar constantemente. Es decir, no es un proceso fácil. No es suficiente solo querer estar en el corazón, sino que hay que realizar ciertas, ¿cómo llamarlo? Procedimientos, hay que aprender ciertas técnicas de la purificación, de concentración, de traslado de la autopercepción, ¿no? Es importante entender que la concentración y autopercepción son cosas diferentes, ¿no? Cuando yo me concentro en algo, yo y este algo estamos por lo común separados, ¿no? Puedo concentrarme en mi mano sin sentirme dentro de mi mano, ¿no? O puedo trasladar mi autopercepción y dentro de la mano y sentir que estoy dentro de la mano. A veces eso se define como la segunda etapa de la concentración. A veces la primera etapa de la concentración, es decir, concentración en el objeto, se transforma en la segunda etapa de la concentración, que es convertirse en este objeto. Convertirse en el sentido energético, por supuesto. O sea, si me concentro en una manzana, no voy a convertirme en una manzana. Pero como la conciencia es una estructura flexible, fluida, que puede trasladarse en el espacio, puedo trasladarme como conciencia dentro de la manzana, energéticamente, ¿no? Eso suena muy extraño para las personas muy lejanos de la meditación, de las prácticas espirituales, del camino espiritual, pero es un hecho observable que muchas personas lo han experimentado, ¿no? Entonces, la idea es aprender a trasladar mi autopercepción, destaco, no es solo la concentración en el chakra del corazón, sino que debo aprender a sentirme aquí, dentro del chakra del corazón, permanecer aquí, sentir que estoy aquí y no en la cabeza y en las estructuras relacionadas con la cabeza, las estructuras de la mente. Y eso da, aparte de que puede surgir un estado de amor, incluso el amor incondicional, la paz, la alegría y otros estados positivos, esto da un cambio drástico de mis actitudes hacia otros seres. Hay que entender que la cabeza es individualista, busca lo suyo, busca sobrevivir, se basa en la sobrevivencia, en yo para mí mío, ¿no? En cambio, el corazón es todo lo contrario, se basa en para los demás, hacia los demás, en el compartir, en el dar sin querer nada a cambio. Así se manifiesta el yo superior. Así se manifiesta el amor, ¿no? Que es indispensable o sea, es una parte del yo superior, ¿no? Entonces, dominando esas técnicas, aprendiendo esas técnicas de traslado de la cabeza al corazón, que estoy publicando en este canal, que hacemos en clases presenciales, uno puede transformarse de una forma directa, convertirse en una persona de corazón o de gran corazón, porque esa chakra del corazón puede crecer,
¿no? Podemos desarrollar este chakra. Y eso es también muy importante. Antes de trasladarnos al chakra del corazón, hay que activar este chakra, hay que desarrollarla, hay que limpiarla, porque necesitamos un espacio limpio, activo, en el que podemos permanecer lo más tiempo posible. También esas prácticas son muy palpitantes para los tiempos actuales. ¿Por qué? Porque hay mucha carga intelectual, hay mucha carga mental, hay mucha información que recibimos a través de la cabeza y en cierto sentido esa información, esa carga, ensucia energéticamente, contamina, una palabra mucho más científica, contamina a los chakras superiores. Superiores de acuerdo a su posición en el cuerpo, no de acuerdo a su importancia, ¿no? Contamina estos chakras, entonces también es importante limpiar, aprender a limpiar esos chakras mentales, limpiar esa basura mental, ¿no? Limpiar esos chakras de esa basura mental. Y no es por casualidad que en varios idiomas existen esas expresiones de la cabeza pesada o del corazón limpio, de gran corazón. No hablamos normalmente de las personas bondadosas, generosas, como las personas que tienen una gran cabeza, ¿no? Al revés, hablamos de las personas obtusas, a veces arrogantes, que se enojan en términos de la cabeza, ¿no? Y eso se puede observar en varios idiomas. Y de las personas que ya mencioné, generosas, amables, hablamos en los términos del corazón. Y no son simplemente giros del lenguaje, son unas regularidades observables. Las personas con un corazón, chakra del corazón, centro energético del corazón desarrollado, tienden a ser mucho más generosos, mucho más amables, mucho más pacíficos, mucho más llevaderos, mucho más armoniosos y así por el estilo. Y eso es la manifestación del yo superior o de la ausencia del ego, ¿no? En cambio, la arrogancia, la prepotencia, el individualismo, el egoísmo, el egocentrismo, todo esto viene de la cabeza. Las personas calculadoras que calculan, que siempre quieren algo a cambio de lo que ellos hacen, las personas manipuladoras que manipulan. Y una de las maneras de identificar a las personas enojadas, por ejemplo, propensas a las emociones negativas, son justamente las cejas, ¿sí? Se llama las cejas, esa parte así fruncida, ¿no? Las cejas fruncidas. Inmediatamente cuando vemos las cejas fruncidas, identificamos a esa persona como una persona seria y inclinada. En la mayoría de los casos, estoy generalizando, no siempre es así, a emociones negativas. Entonces, ahí también ustedes pueden ver la relación de la cabeza y las emociones negativas y del corazón y las emociones positivas. Entonces, el propósito de este video es simplemente explicar este mecanismo y animarles a trabajar más con el chakra del corazón. Aprender a estar en el corazón, aprender a vivir en el corazón, aprender también a limpiar la cabeza de toda esa basura mental que se nos acumula con toda la carga intelectual que tenemos y que se siente como una pesadez en la cabeza. Y de esa manera también transformarme, cambiar cómo soy, cómo reacciono a las cosas. Destaco que no es un proceso sencillo, eso puede tomar tiempo, necesita práctica, necesita, entre otras cosas, abstenerse por un tiempo significativo durante ese proceso de aprendizaje, de estar en el corazón, de una actividad intelectual intensa, ¿no? Porque si hacemos esa actividad intelectual intensa, vamos a volver con esa actividad intensa a los chakras de la cabeza.
tenemos un hábito muy arraigado desde muy pequeños a estar justamente en los chakras mentales, en la cabeza y no en el corazón. No se nos enseña a estar en el corazón, más se nos enseña a estar en la cabeza porque para sobrevivencia material, ¿no? Ah, es más, factible, en cierto sentido, estar en la cabeza, ¿no? Ser egoísta. Pero desde el punto de vista espiritual, el egoísmo siempre, y no solo desde el punto de vista espiritual, sino podemos observarlo en el mundo actual, el egoísmo siempre produce el sufrimiento. En cambio, el altruismo, el amor sabio, el altruismo sabio, destaco, produce la felicidad, produce un vivir armonioso y una interacción armoniosa con otras personas. A nadie le gustan las personas egoístas. Bueno, estoy generalizando otra vez, pero creo que sí puedo reafirmar que muy pocas personas se llevan bien con las personas egoístas. Son muy difíciles. Y esas personas son personas de la cabeza y no del corazón. Y las personas del corazón son muchísimo más llevaderos, lo que he observado muchas veces. Y esa es la idea, convertirnos en las personas del corazón. Convertirnos en las personas en las cuales el amor, la paz, la alegría, el positivismo sano y sabio predomina, ¿no? Que incluso hacen las cosas sin pensar en lo que van a recibir a cambio, sino que viven desde el amor, viven desde el corazón y encargan a la existencia, a Dios, a la conciencia universal, su vida, para recibir todas esas bendiciones en forma de felicidad, en forma de estados plenos de la conciencia. Entonces les deseo mucha paz, mucho amor y nos vemos en los siguientes videos.